Buenos días, mis queridos estudiantes. Espero que hoy tengamos un día plácido y hermoso. Quiero presentarles hoy el segundo video, el cual nos va a permitir conocer más acerca de las matemáticas. Vamos a seguir tratando acerca de los números. ¿Cómo se pueden clasificar estos números? Los números pueden ser ordinales o cardinales. Cuando hablamos de números cardinales, estos representan un conjunto al contar cada elemento que pertenece a ese conjunto. Quiere decir que si tengo un conjunto con 5 mariposas, al final de ellas, cuando yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, estoy hablando de que ese 5 es mi número cardinal, el que me permite hacer el conteo de todo. En cambio, cuando hablamos del número ordinal, como la misma palabra lo dice, nos indica orden. Y todo número, para representar un orden, lo puedo nombrar como primero, segundo, tercero, cuarto, igual como estábamos en la primaria, primer grado, segundo grado, tercer grado. Existía un número que me permitía darle un orden a ese grado en donde yo estaba ubicado. Fíjense, quiero primero que hagamos unas actividades. Estas actividades deben de recordar que deben de llevármelas en una hoja blanca o en una hoja de examen, bien presentadas, pulcras, y puntualmente en la próxima clase que nos veremos la semana que viene. Primero, escribe en números ordinales de orden de mayor a menor el tamaño de los insectos que observas en esta lámina. Y así podrás decir, según tu opinión, quién es mayor que quién. Escribe el ordinal de los siguientes días de la semana. Me vas a decir si el lunes es el primero o el cuarto día de la semana, al cual nosotros día a día manejamos. Tercero, une con una línea cada orden con su correspondiente palabra. Creo que está fácil. Tenemos los números ordinales escritos en forma numeral y tenemos los números en forma escrita en el lenguaje castellano. Quiere decir que con esto aprenderemos cómo debemos escribir cada número. Enseguida vamos a comenzar con los números naturales. Fíjense que se forman con el 0 y añadiendo unidades. Números que van a ser consecutivos uno con otro. Recordemos que un número consecutivo es aquel al cual yo al sumarle 1 obtengo el número siguiente. Por ejemplo, si a 0 le sumo 1, me da como resultado 1. Quiere decir que el 1 es consecutivo del 0. Debes recordar que los números naturales se simbolizan con una letra N. Y que esa N es especial y no es igual a la N normal de Nancy. Es una connotación que le dieron los matemáticos para poderla diferenciar de las otras N. Este conjunto se puede representar, fíjate bien, a través de unas llaves. Y dentro de esas llaves están incluidos cada elemento. Existe un orden para poder escribir esos números naturales. Claro está, debemos empezar por el 0 y llegar hasta el infinito, no necesariamente hasta el 5. Fíjate bien, allí lo podemos representar sobre la recta numérica, que no es más que es una recta, la cual nos está indicando cuáles son los números que son mayores que otros. Quiero que hagas esta estrategia didáctica e igualmente la incluyas como una actividad. Fíjate, es llamada a los casilleros y dice, anota los rectángulos, los números del 1 al 8, sin que haya números consecutivos juntos. Quiere decir que no puede estar ni en la derecha, ni en la izquierda, ni tampoco en forma diagonal.
y no es permitido que repitas ningún número. Es una estrategia de pensamiento lógico que te va a permitir desarrollar, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de la adición en N. ¿Qué es la adición? Es la operación que me permite obtener como resultado la suma. La adición, al sumar dos números naturales, que puedo decir que es A y B, se obtiene otro número C. Es decir, A más B es igual a C, donde A y B son los números sumandos y la C es la suma. Quiere decir que el resultado es lo que conocemos como suma, no en sí la operación de la adición. Observen muy bien esta diferencia que les coloco en el ejemplo. Las propiedades de la adición en N tenemos tres. Vamos a empezar con la conmutativa. Al combinar el orden de los sumandos no se altera la suma. Esta expresión algebraica la puedo indicar: A más B es igual a B más A. Recuerden que A y B son representaciones de algún número que no conozco, y por eso trabajo con la representación algebraica. Es necesario que tengamos en nuestra mente que los números son representaciones de cosas. Igualmente sucede con estas letras. Son representaciones de cosas, pero que me están indicando ya de una manera u otra una representación numérica. Cuando hablamos del elemento neutro, cualquier número al adicionar al 0, siempre obtendremos el mismo número. ¿Cómo lo represento algebraicamente? A más 0 es igual a A. Fíjense que mi A me está representando cualquier número, y al yo sumarle ese 0, siempre voy a obtener el mismo número. Por último, la propiedad de la adición en N tenemos la asociativa, la cual me dice que al asociar dos o más sumandos de distintas formas, se obtiene la suma. Fíjense en la representación algebraica, ya no tenemos dos números, podemos tener tres o más números, y yo los puedo asociar según mi conveniencia, y así poder igualmente obtener el mismo resultado. Vuelvo otra vez a proponerte una estrategia didáctica: las tres sumas de los triángulos. Fíjate, debes llenar en cada casilla un número, o debes colocar un número. Ese número no lo puedes volver a repetir, y tienen que ser números comprendidos del 1 al 9. Al final tienes que darte cuenta que la suma de cada hilera diagonal que me está presentando ese triángulo me tiene que dar 17. Quiere decir que ahora no solamente vamos a colocar números, sino que esos números tienen que cumplir una característica, que al hacer la operación de la adición, la suma me tiene que dar 17. Vamos a hablar ahora acerca de la sustracción en N. Fíjate que dos números naturales A y B se expresan mediante A menos B, donde A se llama minuendo y B se llama subtraendo. Lo que obtengo como resultado ya no se va a llamar suma, porque no estamos sumando, se va a llamar diferencia. Es necesario recordar los nombres de cada uno de estos elementos que me permiten a mí hacer la operación de la sustracción. La sustracción no tiene propiedades, porque la sustracción es la operación opuesta a la adición. Por lo tanto, no vamos a estudiar las propiedades de sustracción porque no existen. Fíjate bien, te tengo otra actividad y debes hacer una composición de números. Fíjate bien el conjunto de manzanitas que tenemos allí. Son 6 manzanitas. Quiere decir que tú debes buscar los números que deben de ir dentro de esa casillita que me permite a mí completar esa numeración 6. Este ejercicio es muy sencillo, pero es un ejercicio que tú podrás aplicarle a tus futuros estudiantes para ellos así poder completar
cada una de las actividades y lograr el pensamiento lógico que tienen los niños al ver que allí existen 6 manzanas.